He titulado esta enseñanza, mis hermanos, un llamado a la santidad. ¿Sí? Y iniciemos leyendo 1 de Pedro 1, versículo 14 al 16. Dice la palabra de Dios: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Como sabemos, mis hermanos, los lectores originales de esta epístola estaban sufriendo por causa de su fe en Cristo. Por lo cual el propósito de la carta que Pedro les escribe es darles esperanza. De ahí el título que dimos a esta serie de predicaciones, Una esperanza viva. ¿Sí? Con respecto al sufrimiento, Pedro ya les dijo que lo que están sufriendo ellos es solo por un poco de tiempo, comparado con la gloria eterna que vendrá. Un poco de tiempo, aún dure toda esta vida. ¿Sí? Es como neblina que se levanta y se desvanece. Aún dure toda la vida, es un poco de tiempo comparado con ¿qué? Con la gloria eterna que nos espera. También les explicó que estos sufrimientos Dios los está usando para refinar su fe. Están bajo el control soberano de Dios. Dios decreta el sufrimiento en nuestras vidas. No se le sale de su control y con un buen propósito llega. ¿Cuál? Afirmar mi fe, refinar mi fe, poner mis ojos en la gloria eterna que vendrá en nuestro Redentor. Ya los animó hablándoles precisamente de esta gran salvación que llegó a sus vidas y que llegó a nuestras vidas. ¿Sí? Los animó exhortándoles, ¿verdad?, a esperar por completo en qué, mis hermanos, en ese diluvio de gracia que vendrá, que llegará con nosotros cuando Jesucristo sea manifestado, cuando Jesucristo venga por segunda vez. Lo que está haciendo aquí el apóstol Pedro es quitando los ojos de ellos mismos, que es a lo que tendemos cuando estamos en cualquier tipo de sufrimiento, sea lo que sea, que hayamos perdido el trabajo, enfermedad, que nos estén vituperando por Cristo, cualquier sufrimiento, tendemos a ¿qué? A poner los ojos en nosotros, a conmiserarnos. ¿Qué está haciendo el apóstol Pedro? Quita los ojos de ti y ponlos en lo eterno. Por un lado, ponlos en esa salvación gloriosa que ya tienes. Por otro lado, ponlos en esa salvación gloriosa que vendrá completa cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Sí, de esta forma es como Pedro los está animando en medio del sufrimiento. Y todo esto, mis hermanos, nos parece a nosotros, sin lugar a dudas, la mejor manera de animarlos en medio del sufrimiento. Pero quizás lo que no podríamos esperar o no nos podríamos imaginar es que en medio del sufrimiento Pedro les va a hacer una exhortación, un llamado a vivir en santidad. O sea, les va a decir que sean obedientes a los mandatos de Dios en todas las áreas de su vida. Podríamos pensar que cuando estamos pasando por sufrimientos, podríamos pensar que podríamos tener una especie de permiso para relajarnos un poco de nuestra obediencia a Dios. ¿Sí? Como si tuviéramos una especie de vacaciones de la santidad. Estoy sufriendo, déjame ahorita sí dame permiso de conmiserarme, pero no. ¿Qué nos dice aquí Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios? Cuando nos da el mandato en el versículo 5 que dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, nos dice que en medio de nuestros problemas, cualesquiera que sean, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras aflicciones, debemos y podemos perseverar en santidad. Es lo que nos está diciendo. En medio de cualquier problema por el que estemos atravesando, no importa lo duro de esa prueba del sufrimiento, lo que Pedro nos dice es que debemos y podemos obedecer a Dios. Es decir, lo que nos está diciendo es que la santidad es un estilo de vida del creyente, que no depende de nuestras circunstancias. Nos está diciendo que la santidad es para lo que nosotros fuimos amados, llamados y escogidos por Dios. ¿Sí? Como dice Efesios 1:4, dice: Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Lo ven? Dice, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo en Cristo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. También nos dice Pablo en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ser hechos conformes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo es ser obedientes a los mandatos de Dios. Sí, nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Él obedeció en todo al Padre. Y la evidencia de que el carácter de Cristo está siendo formado en nosotros por el Espíritu Santo cuando la palabra es predicada es que cada día somos más obedientes a la palabra de Dios. Dice el mismo Pablo, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 1:2, dice lo siguiente: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Sí? Dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ser santo es haber sido apartado por Dios, ¿sí? No es ser santito, no es haber sido canonizado por un supuesto milagro o porque vivió una vida de piedad excepcional. No, todo aquel que llegó a la fe de Cristo ha sido santificado, ¿sí? Ha sido apartado, ha sido cortado del mundo para un uso sagrado, ahora para un uso de Dios. Vamos a ver eso. Aquí, cuando, de nuevo, 1 Corintios 1:2, dice, a los santificados en Cristo Jesús, después dice, llamados a ser santos, ¿sí? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Este primer uso, santificados en Cristo Jesús, es lo que se conoce como una santificación posicional. Posicional. Esa santificación depende totalmente de Dios. Dios nos santificó, Dios nos apartó, Dios nos consagró para Él. Dios nos sacó del mundo, Dios nos retiró a nosotros, todos nosotros, completos, toda la persona, de un uso profano. Seguíamos la corriente de este mundo, andábamos en la vanidad de nuestra mente, en nuestros pecados. Él nos saca de ese uso profano, ¿para qué? Para un uso santo, para un uso obediente a Dios. Esa es la santificación posicional, ¿sí? Es santificados en Cristo Jesús. Después dice, llamados a ser santos. Este segundo uso es el que se conoce como santificación progresiva. Progresiva. Podemos decir que este es un trabajo conjunto, como veremos, entre Dios y el hombre. La santificación progresiva depende totalmente de la santificación posicional. ¿Qué quiere decir? Solo el que ha sido santificado posicionalmente puede ser santificado progresivamente. ¿Sí, mis hermanos? O sea, primero Dios tiene que obrar en nuestras vidas, como veremos, para que entonces nosotros podamos obedecer. Y esto mismo ya nos lo había dicho Pedro, cuando vimos 1 de Pedro 1:2, que dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. O sea, si recuerdan, cuando estudiamos este pasaje, ¿qué vimos? Que Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y por causa de que nos amó, Él nos escogió. Y por causa de que nos escogió, en cierto día de nuestra vida, cuando el Evangelio fue predicado, Él nos dio nueva vida. ¿Qué hizo ahí? Nos santificó, ¿sí? Posicionalmente. Ahí es donde nos apartó, ¿para qué? Para su uso. Y después, 1 de Pedro 1:2, vean lo que dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu
para obedecer. Recordamos que veíamos que solo aquel que ha sido amado desde la eternidad, solo aquel que ha sido escogido por Dios, solo aquel que ha sido santificado posicionalmente hablando, solo Él es quien puede obedecer a Dios. Obedecer de corazón. Obedecer porque en Él ya hay una nueva disposición para amar y para obedecer a Dios. Solo el que ha sido amado, escogido y santificado, posicionalmente hablando, puede ser santificado progresivamente. Ser santificado progresivamente es lo mismo a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ser santificado progresivamente es lo mismo a decir que cada vez soy más obediente a los mandatos de Dios. Es un llamado que tenemos en todo lo que dure nuestra vida en este presente siglo malo. Es un estilo de vida en el creyente. Ahora, cuando Pedro nos dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, nos lo está dando como un mandato. Sed santos. ¿Sí? Es una orden, es un imperativo. Y recordemos, la obediencia a todo mandato de Dios es importante entender y que esto nos quede bien grabados. La obediencia a todo mandato de Dios descansa en lo que Dios ya hizo en nosotros. Nuestra obediencia descansa en la gracia que llegó a nuestras vidas. ¿Sí? Si soy un creyente, yo puedo obedecer por lo que Dios ya hizo en mi vida. ¿Sí, mis hermanos? O sea, puedo obedecer porque Dios ya me santificó posicionalmente hablando. Hablemos un poco más de qué es la santificación posicional. O sea, esta palabra santo en el Antiguo Testamento proviene de una palabra hebrea cuya raíz significa cortar y separar. Cortar y separar. Paul Washer pone un ejemplo muy práctico. Él pone el ejemplo de cortar una zanahoria. Cortas y separas. Cortas y separas. Esa es la raíz hebrea. ¿De qué? De santificar. Entonces, algo que ha sido santificado es algo que ha sido cortado y separado por Dios para un uso sagrado. ¿Sí, mis hermanos? Eso es. Así tenemos todos los utensilios que se usaban en el templo del Antiguo Testamento. Eran santos. ¿Por qué? Porque habían sido apartados de un uso común para un uso sagrado. Y en el tiempo del Antiguo Testamento solo podían usarse en ese tipo de uso, solo en el templo. Un uso sagrado. Sacarlos y usarlos en algo común era profanar la santidad de Dios en el Antiguo Testamento. En nuestros días, mis hermanos, tenemos la Santa Cena. Es un momento apartado, un momento santificado, un momento consagrado. ¿Para qué? Para recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento los elementos que son el pan y el vino que usamos para celebrar la Santa Cena, en ese momento esos elementos fueron santos, fueron apartados, fueron consagrados. De ahí la advertencia que se nos deja que aquel que bebe y come indignamente, ¿qué dice? O sea, juicio atrae para sí. De ahí la advertencia. Ese es un momento sagrado, apartado, santificado, la Santa Cena. ¿Sí? Entonces, el que nosotros seamos santos, estamos hablando de que santificados posicionalmente hablando, significa que hemos sido cortados de este mundo. Fuimos separados de un uso profano. Seguíamos la corriente de este mundo. Éramos esclavos de nuestros pecados. Pero fuimos separados del mundo de un uso profano, ahora para un uso ¿qué? Sagrado. ¿Cuál es ese uso sagrado? Ahora yo uso mi cuerpo, mi mente, todo para amar y para obedecer a Dios. Para trabajar para Dios en su reino. Eso significa que yo fui santificado. Significa también que yo ya no me pertenezco. ¿Sí? O sea, yo ya soy propiedad de mi Señor. Él me compró a precio de sangre. También significa eso.
Significa que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Piensa esa gran obra de santificación posicional que Dios hizo en tu vida. Fuiste trasladado de un reino espiritual a otro reino espiritual. Eso solo lo entendemos por el Espíritu que mora en nosotros. ¿Sí? Del reino espiritual de las tinieblas, ahí vivíamos, ahí nadábamos, ahí morábamos, fuimos sacados de ahí y fuimos trasladados ¿a qué? Al reino de su luz admirable. Todo esto, que ya somos una nación santa, apartada para Dios, que ya no nos pertenecemos y que fuimos trasladados de un reino espiritual a otro reino espiritual, nos lo dice Pedro en 1 de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, ¿sí? Nación apartada, pueblo adquirido por Dios a precio de sangre, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, de un reino espiritual de muerte, a un reino espiritual de vida, a su luz admirable. Entonces, mis hermanos, el hecho de que hayamos sido santificados es que fuimos objetos de una obra maravillosa en nuestras vidas. Espero que el Señor nos ayude a verlo cada vez más. Vivíamos en un reino de tinieblas, esa era nuestra morada. Ahora vivimos en el reino de su luz admirable. Si fuimos trasladados, pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. Estando en muerte espiritual nos esperaba la condenación eterna. Ahora, ¿qué nos espera? La gloria eterna. Nos esperaba una vida separada de Dios. No tenemos idea de lo que eso significa. O sea, el infierno es vivir eternamente separado de Dios. Hoy cualquier persona sin Cristo goza de mucha gracia común de Dios. De mucha gracia común, tanto que estás vivo, respirando, comiendo, disfrutando un buen café. Hablo de si no has creído en Cristo. Mucha gracia común de Dios. Ahora, cuánta mayor gracia no hemos recibido los que somos hijos de Dios. En la santificación, Dios verdaderamente hizo un milagro en nosotros. Él puso su Espíritu Santo dentro de nosotros. Nos quitó el corazón de piedra y nos puso un corazón de carne. ¿Para qué? Para obedecer. Para obedecer. Fui santificado posicionalmente para poder ser santificado progresivamente. ¿Sí, mi hermano? Primero es la gracia y después, ¿qué es? La obediencia. Mi obediencia siempre descansa en lo que Dios ya hizo en mi vida. Si quiero obedecer sin depender de la gracia, seré un legalista. ¿Sí? Y si quiero estar pasivo, también por otro lado, en mi santificación progresiva, esperando que el Señor me mueva a hacer las cosas, entonces eso me llevará a no salir de mis pecados, a no avanzar en santidad. Pero mi obediencia siempre descansa ¿en qué? En la gracia de Dios que llegó a mis vidas. La santificación progresiva es un estilo de vida del creyente. Que Dios nos ayude a entenderlo y ponerlo en práctica. Solo es posible por la santificación posicional. Fuimos cortados del mundo, de nuevo, separados de un uso profano para un uso ¿qué? Sagrado. Amén. Entonces, repito esto, que nos quede bien claro. Con la santificación posicional, Dios nos capacita para poder volver a amar y obedecer a Dios. Con la santificación posicional nos capacitó para poder obedecerle, para poder ser santificado progresivamente. La santificación posicional depende totalmente de Dios. La progresiva es una actividad conjunta entre Dios y el creyente. ¿Sí? Para esto, Jerry Bridges es autor de un libro muy bueno, se lo recomiendo, se llama En pos de la santidad. En el prefacio, ahí en el inicio de su libro, él dice lo siguiente, le voy a dar lectura textual y léalo, escúchelo, sígame. Dice,
para que esta ilustración es para explicar esa actividad conjunta de Dios y el hombre en mi santificación progresiva. Pero recordemos, esto ocurre cuando yo ya fui santificado, ¿qué? Posicionalmente hablando. ¿Sí? Les leo la ilustración. Dice lo siguiente: el granjero ara su campo, siembra la semilla y fertiliza y cultiva, siempre consciente que en última instancia depende enteramente de fuerzas externas a sí mismo. Sabe que no puede hacer germinar la semilla, como tampoco puede producir la lluvia y el sol necesarios para lograr el crecimiento y obtener una cosecha. El que la cosecha sea exitosa depende de que Dios provea estas cosas. Y, sin embargo, el granjero sabe que, a menos que se dedique diligentemente a cumplir su parte, que consiste en arar, sembrar, fertilizar y cultivar, no puede esperar una cosecha llegado el momento. En cierto sentido, el granjero está en sociedad con Dios y solo obtendrá los beneficios que le corresponden si cumple la responsabilidad que le corresponde a él. La actividad agrícola es un trabajo conjunto entre Dios y el granjero. El granjero no puede hacer lo que Dios tiene que hacer, y Dios no va a hacer lo que le corresponde hacer al granjero. De igual modo, podemos decir que la búsqueda de la santidad es una actividad conjunta entre Dios y el creyente. Nadie puede lograr medida alguna de santidad si Dios no obra en su vida. Pero de igual manera, la santidad no es posible si el creyente no se esfuerza. Dios ha dispuesto las cosas de modo que nos resulte factible andar en santidad, pero nos ha dado a nosotros la responsabilidad de hacer la parte práctica. Esa parte no la hace Dios. Muy clara la ilustración, ¿verdad, mis hermanos? Muy clara. Y no dejamos de dar siempre la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la obediencia descansa en la gracia que llegó a nuestras vidas. Ahí está el que nuestra obediencia sea santa, que no sea legalista, que no sea buscando otras cosas. Obedecemos siempre dando la gloria a Dios. Obedezco por lo que Dios ya hizo en mi vida y puedo obedecer y quiero obedecer y deseo obedecer. Dios ya puso una nueva disposición en mi corazón. Antes yo no quería, como vamos a ver más adelante. Ahora quiero y puedo obedecer por la gracia que llegó a mi vida. Amén. ¿Sí? Entonces, la búsqueda de santidad, que estamos hablando ya de la santidad progresiva en el creyente, es una cooperación entre Dios y el creyente que ha sido regenerado. Siempre tengamos en mente eso. Ha sido regenerado. ¿Sí? El creyente participa en su santidad porque ha nacido de nuevo. ¿Sí? Entonces, de nuevo, nadie puede lograr santidad si Dios no obra en su vida. Y el obrar de Dios no se queda ahí, en el nuevo nacimiento. Dios sigue dándonos de su gracia cada día, cada día, cada día y cada día. ¿Sí? Pero el creyente tiene que esforzarse. ¿Sí, mis hermanos? Filipenses 2, 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí, mis hermanos? Yo puedo obedecer por lo que Dios hizo en mi vida. Y cuando estoy obedeciendo es porque Dios puso en mí el querer como el hacer. Y siempre la gloria ¿para quién? Para Dios. Pero no hay cristianos pasivos. ¿Sí? O sea, hay cristianos obedientes, como veremos nuevamente. Entonces, Dios ha dispuesto las cosas de modo que sea posible para nosotros andar en santidad. Hablando en los términos de agricultura, de esta ilustración que les leí, Dios nos ha dado la buena semilla y la buena tierra. ¿Qué es esto? La buena semilla es la palabra y la buena tierra es la regeneración.
La buena tierra es el corazón de piedra que me fue quitado y el corazón de carne que me fue dado. ¿Sí? O sea, Dios ha transformado un corazón de piedra en el cual no podía crecer nada santo. ¿Sí entendemos? Nada santo. En un corazón de carne, en buena tierra, donde ahora la palabra de Dios da fruto. Es lo que ha hecho Dios. Dios nos ha dado la lluvia y nos ha dado el buen clima, es lo que ha hecho Dios. Pero nosotros tenemos que sembrar, arar y cultivar nuestros corazones. Y cuando lo hacemos, debemos siempre recordar que Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros debemos leer la palabra. Somos nosotros los que leemos la palabra. Somos nosotros los que oramos. Somos nosotros los que asistimos aquí a un culto ¿de qué? De domingo. Somos nosotros los que obedecemos los mandamientos de Dios. Y hay veces que no queremos hacerlo, ¿cierto? Hay veces que no queremos hacerlo. Cuando eso pasa, acude a la gracia de Dios que está disponible para todos nosotros. Confiesa tu pecado. No quiero leer tu palabra. Dame de tu gracia. Llévame, muéveme a leer tu palabra. Y cuando Él lo haga y vayamos a la palabra, reconocemos que fue porque Él puso que el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero repito, el cristiano no es pasivo. No pasa una semana sin abrir su Biblia y le llegas y le preguntas el sábado, ¿por qué no abriste tu Biblia? Bueno, es que sigo esperando que Dios me mueva para abrir la Biblia. Si es un cristiano, el cristiano no responde así. Es movido a santidad, es movido a qué? A hacer, ¿sí? O sea, a orar, leer la palabra, etcétera. Y lo enfatizo, pero siempre reconociendo que Dios es el que pone el querer como el hacer. Ese equilibrio es importante. Siempre la gloria para Dios. Entonces, cuando Dios ordena, da un mandato, el que ha sido regenerado, obedece. Obedece. Es lo que Pedro nos dice en nuestro pasaje de estudio. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. ¿Sí, mis hermanos? Este sermón que titulé, como ya dije, un llamado a la santidad, aquí vemos en 3 versículos, 3 encabezados. En primer lugar, vamos a ver el fundamento de nuestra santidad, como hijos obedientes. Ese es el fundamento. Somos hijos obedientes, ¿sí? En segundo lugar, vamos a ver las demandas de una vida santa. ¿Cuál es la demanda? No conformarnos a los deseos que antes teníamos, sino ser santos en toda nuestra manera de vivir. Eso es ahora lo que se nos demanda. Dejar de hacer lo malo y hacer ¿qué? Lo bueno. Y en tercer lugar vamos a ver el modelo, el ejemplo a seguir para una vida santa. Versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. ¿Sí, mis hermanos? Veamos el inicio del versículo 14, vamos a ver el primer punto. ¿Qué es el primer punto? El fundamento para nuestra santidad progresiva. El fundamento es como hijos obedientes. Ese es fundamento. Podemos caminar en santidad porque Dios no solo nos ha hecho sus hijos, Dios nos adoptó. Ahora somos herederos de todo lo que Cristo ganó para nosotros. ¿Sí? No solo somos sus hijos, sino que nos ha hecho hijos obedientes. Ser hijo obediente es lo mismo que decir verdadero creyente. ¿Sí, mi hermano? No puede haber un hijo desobediente. Vamos a ver más adelante, a eso se les llama hijos de desobediencia. No puede haber un hijo de Dios desobediente. Eres hijo, eres obediente.
Por todo lo que ya vimos. Dios ya nos capacitó con todo, ¿para qué? Para poder obedecer a Dios. Como hijos de Dios, Dios nos ha dado todo lo necesario para poder obedecer sus mandatos. Pablo describe en Efesios 2, del 1 al 2, nuestra vida antes de haber sido santificados, antes de haber sido apartados. Se los leo, Efesios 2, 1, 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y dice el final de Efesios 2:2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso éramos antes nosotros. Éramos hijos de desobediencia. Y ahora Pedro nos llama hijos de obediencia. Aquí la traducción dice hijos obedientes, pero la traducción literal del griego es hijos de obediencia. ¿Sí? Entonces, si Dios nos hizo renacer de nuevo para una esperanza viva, como vimos en 1 de Pedro 1:3, si Dios nos hizo partícipes de un nuevo nacimiento, ahora debemos manifestar con nuestro carácter, con nuestras obras, con nuestra obediencia, que verdaderamente nacimos de nuevo. Debemos manifestar las marcas de nuestro Padre Celestial, un Padre que es santo, santo, santo. ¿Sí? A través de nuestra obediencia, a través de la santidad, estamos mostrando al mundo quién es nuestro Padre. ¿Quién es nuestro Padre? Un Dios que es santo, santo, santo. Yo le muestro al mundo que Él es mi Padre por medio de ¿qué? De caminar en santidad y de caminar en obediencia. Por eso, cuando ves a alguien que se dice ser un creyente, pero sigue viviendo en pecado, y me refiero a que sigue en prácticas de pecado, allá donde él piensa que nadie lo ve, es legítimo que te preguntes si es un verdadero creyente. ¿Sí? Quizá él está engañado, por eso yo estoy como tan en contra con esta doctrina de la decisión, del ponerte una musiquita y conmoverte y mover tus sentimientos para que tomes una decisión por Cristo. Y luego estás en pecado y le dices, ¿qué pasó? Y dice, no, pero yo soy salvo porque tomé una decisión por Cristo. Tiene más fe en la decisión que en Cristo. O sea, un creyente muestra que es hijo de su Padre Celestial por medio de ¿qué? De la obediencia. Si alguien se dice ser un creyente y está en desobediencia, entonces es un hijo de desobediencia. No es un creyente. Repito, hijo de obediencia es un sinónimo, es lo mismo a decir verdadero creyente, verdaderamente regenerado, verdaderamente justificado, verdaderamente santificado. Amén. No somos salvos por obras, pero por las obras que damos, evidencia de nuestra salvación. Entonces, de nuevo, en la regeneración el Señor nos imparte nueva vida, una disposición que antes no teníamos para amar y para obedecer a Dios. Por eso el deseo, escúchame hermano, el deseo que debe dominar al creyente debe ser hacer siempre la voluntad de su Padre Celestial. Estamos aquí para que Dios por su palabra nos renueve la mente. Entonces, como aprendimos el domingo pasado, ciñe los lomos de tu entendimiento, o sea, amarra tus pensamientos que no divaguen a esta verdad. El deseo que debe dominar al creyente debe hacer la voluntad de su Padre. ¿Y dónde encontramos la voluntad de nuestro Padre? En las Escrituras. ¿Sí? Cuando yo encuentro el mandato, obedezco, estoy demostrando que soy un hijo de ¿qué? De obediencia. El hijo de desobediencia no va a las Escrituras. Por eso enfatizamos tanto, ve a las Escrituras. Debe ser algo que es natural, pero seguimos en esta carne. Y atorados en tantas agendas apretadas.
Y ciertamente a veces no encontramos el espacio. Tenemos que estarnos exhortando, animándonos para las buenas obras. Ve a las Escrituras, porque allí vas a encontrar la voluntad de tu Padre. Porque ya la entiendes, ya tienes el Espíritu Santo que te ilumina, ¿no? Y ya tienes un nuevo corazón que te capacita para obedecer a Dios. El hijo de desobediencia no va a las Escrituras, no las entiende y por lo tanto no las obedece. Si llevas un mes sin ir a la Biblia, no tengas duda, te lo digo, mira, con amor te lo digo. Si ha pasado un mes y no has ido tú por tu iniciativa a la Escritura, eres un hijo de desobediencia. No te engañes, no te engañes. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Ruégale que te dé de su gracia, que te perdone tus pecados. Cree que Él se encarnó, vivió una vida perfecta, murió en la cruz para llevar nuestros pecados. Pídele al Señor que te dé fe y arrepentimiento, para que te salve, para que te dé ese nuevo corazón, esa nueva disposición de amar y obedecer a Dios, para que te deleites en la Escritura y digas como el salmista, cuánto amo yo tu ley. Si ha pasado un mes, por poner un tiempo, y no has ido a la Escritura, eres un hijo de desobediencia. Arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Sí? Ahora, esto no significa que los obedientes obedecen a Dios perfectamente y que nunca pecan. Tampoco, ¿verdad? O sea, ningún creyente obedece perfectamente, ninguno. Nos dice el apóstol Juan en 1 de Juan, aquel que dice que no tiene pecado es un mentiroso. ¿Por qué? Porque a Dios le plació dejarnos la carne. ¿Qué es la carne? Esa inclinación a pecar. O sea, en esta vida no va a llegar el punto, no va a llegar el momento en que ya no pequemos. No va a llegar. Dios en su sabiduría nos da un nuevo corazón, pero también nos deja en la carne. De nuevo, ¿en qué la carne? Esa inclinación a pecar. ¿Por qué? Porque quiere probar nuestro amor y nuestra fidelidad para Dios. ¿Sí lo ves? Lo mismo que quería probar en Adán, en Edén. ¿Para qué le puso una prueba? Para probar que Adán lo amaba y lo obedecía y falló. Ya soy creyente. ¿Por qué Dios deja la carne en mí? Para probar que dependo de Él totalmente, que lo amo y que lo obedezco. Dios es sabio. Todo lo que hace es bueno para nuestras vidas. Por eso nos deja en la carne. No significa que ya no pecamos. No hemos sido glorificados. Pero sí significa que en nosotros hay una nueva disposición para obedecer. ¿Sí? Una nueva capacidad que nos permite ir en contra de nuestras inclinaciones naturales al pecado. Y cuando caigo en pecado, me llega una tristeza. Debe pasar eso. Una tristeza según Dios, no según el mundo. ¿Cómo se ve que es una tristeza según Dios si me movió a dejar el pecado? Si pequé y me dio tristeza según el mundo, por un tiempo voy a dejar el pecado, pero voy a regresar al mismo pecado. Ahí no hubo arrepentimiento. Ahí no hubo una tristeza según Dios. En la tristeza según Dios, el pecado me duele, pido perdón a Dios, ruego de su gracia, y Él me saca de eso. Y en el futuro veo si esa fue un verdadero arrepentimiento bíblico. ¿Sí? Por sus frutos los conoceréis. Entonces la obediencia del cristiano fluye de su nueva naturaleza. Dice Jeremías 13:23, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. La respuesta es no, ¿verdad? Así también sigue diciendo Jeremías 13:23, podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. O sea, dice, podréis hacer bien cuando tu vida ha sido toda una práctica de pecado. Cuando sigues muerto en delitos y pecados, ¿podrás hacer bien? La respuesta es no. ¿Qué necesitamos? Que Dios nos mude la piel. ¿Podrá el etíope mudar su piel? No, pero Dios sí puede.
Dios sí puede. Y Él, por su bendita gracia, ha mudado nuestra piel. Por eso es preocupante cuando alguien que se dice hermano, de nuevo, sigue en pecado. No puede ser. Revisémonos. Este mensaje, hermanos, se los confieso, o sea, a mí me estuvo confrontando vez tras vez, tras vez, tras vez. O sea, no estoy aquí como una posición de más, no. En verdad, el Señor me mostró un área de pecado que yo no sabía que tenía y la tengo muy arraigada. Y en verdad, y doy gracias a Dios porque me llevó a lágrimas. Es decir, yo le pido al Señor que me ayude a exponer su palabra y que la use en sus vidas. No estoy como juez de nadie, no puedo. Exponemos su palabra con autoridad porque es la palabra del Señor y que el Dios haga con su palabra la obra en sus vidas. ¿Sí, mis hermanos? Mira, si eres un cristiano y te caracterizas porque cada vez que te confrontan tu pecado, reaccionas, te justificas, revísate. En el cristiano hay una nueva disposición. Deberíamos de dar gracias a Dios por el hermano que viene a confrontarnos un pecado. Porque no es fácil que un hermano vaya no es fácil. Pero lo hacemos por amor al hermano. No es fácil. Y muchas veces si hemos confrontado, nos han respondido como en enojo. ¿Y yo qué? Pues yo no soy el que estoy pecando. A mí ¿dónde puse el corazón venir a confrontarte? No te enojes, revísate con Dios. Pero pasa. O sea, no dejemos de confrontar, pero revisemos nuestras actitudes cuando somos confrontados. Hay todo un mundo que tenemos que irnos revisando. Entonces, Dios ha mudado nuestra piel. Amén. Ya no imitamos al Adán caído. Ya no justificamos nuestro pecado. Debemos imitar ¿a quién? Al postrer Adán. A nuestro Señor Jesucristo. Él obedeció en todo al Padre hasta la muerte. Entonces, un cristiano manifiesta un estilo de vida contrario al mundo porque es cristiano. Suena obvio, pero eso es. O sea, nadie se hace cristiano por asumir un estilo de vida. ¿Sí? Nadie se hace cristiano por vivir de una determinada manera. Nadie se hace cristiano por obras. Los cristianos viven en obediencia porque son cristianos. Esa es la razón. Porque su corazón ha sido transformado, regenerado. Tantas cosas que pasaron en nuestra santificación inicial. Fuimos unidos a Cristo, a la vid verdadera. De Él fluye vida para nosotros. No es posible, si hemos sido unidos a Cristo, no es posible seguir siendo hijos de desobediencia. No es posible. En el momento mismo de nuestra conversión inició nuestra santificación progresiva. Y dice Pablo, estoy persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la persevera hasta el día de Jesucristo. Si alguien dice, repito, que ha tomado una decisión por Cristo y no obedece a Dios, el tal no es un cristiano. Mateo 7 dice del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Juan 14, 21 al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El cristiano ama al Padre y por eso obedece al Padre. Somos hijos
obedientes. Entonces la obediencia es una característica distintiva de los hijos de Dios. Somos hijos de obediencia. Fuimos apartados, transformados, santificados para poder hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, el fundamento de nuestra santidad personal, ¿cuál es, mis hermanos? Es que somos hijos de obediencia. Entonces, podemos y queremos obedecer. Pasemos al segundo punto. Las demandas de una vida de santidad. O sea, aquí Pedro pone delante de nosotros una advertencia y un mandato. Versículos 1 Pedro 1, 14 y 15. Como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Ahí está la advertencia. También es un mandato, pero es una advertencia. ¿Sí lo ven? No os conforméis a los deseos que tenías antes. Y nos da el mandato, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí la palabra que Pedro usa aquí para conformar significa tomar la forma de algo. Es como cuando usted vierte la gelatina en algún molde y después toma la forma de ¿qué? De ese molde. O sea, Pedro nos advierte a no tomar el molde del mundo, a no amoldarnos a los deseos, y dice que teníamos antes. O sea, son hábitos que antes teníamos. Y muchos de esos quizás sigan presentes en nuestras vidas. Esta misma palabra de no conformar también la usa Pablo en Romanos 12, 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo renovamos nuestro entendimiento? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Y dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, Pedro, ¿qué nos está diciendo? Advirtiendo, no se conformen a los deseos que tenían en vuestra ignorancia. Y Pablo nos dice, no se conformen a este siglo, este mundo, que es contrario a ¿qué? A Dios, a la voluntad de Dios. No nos conformemos a este sistema de vida, a este estilo de vida que no considera a Dios. No adoptemos los valores del mundo. Tenemos nuevos valores. Tenemos la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Es lo que nos dice. Y nos recuerda Pablo en 1 Corintios 6, 9, 10 lo que éramos antes. Dice ahí, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y sirva esto para ver quizás prácticas en las que vivimos, y espero que por su gracia el Señor nos haya sacado. Y si sigue estando una práctica, arrepintámonos y no nos conformemos, ¿verdad? ¿A qué? Al estilo del mundo. Este es el estilo del mundo. Repito, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Podemos agregar, ni los rencorosos, ni los chismosos, ni los codiciosos. Pero está hablando aquí de prácticas de pecado, ¿sí, mis hermanos? O sea, estamos en lucha con muchos de esos pecados, seguramente sí. Y gracias a Dios por eso. Pero habla de que sea una práctica de pecado en tu vida. Ahí roguemos al Señor de su gracia para que nos saque de eso. ¿Sí? ¿Y por qué vivíamos en esas prácticas antes? Nos dice, porque estábamos en nuestra ignorancia. Padecíamos una ignorancia espiritual. Pero vean todo lo que Dios ya hizo en nuestras vidas. Ese es el punto, ¿verdad? Efesios 4, 17 al 18 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles.
Y si nos dice que ya no andéis es porque así andábamos. Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pero ¿qué nos dice? Que ya no andemos en la vanidad de nuestra mente. Aquí la palabra vanidad significa lo que es vacío y que no tiene significado. No quiere decir que el que no tiene a Cristo no sea pensante, no sea inteligente, no. Quiere decir lo siguiente, el que su mente sea vana, quiere decir que es ajeno de la vida de Dios. No considera a Dios para nada. Todo lo hace conforme a su propia voluntad. Él no considera a Dios para nada. Y un hijo de Dios considera la voluntad de Dios, debería de considerar la voluntad de Dios en todo lo que hace. Por eso dice, por la ignorancia que en ellos hay, y habla algo, por la dureza de su corazón. O sea, la conciencia se cauteriza. Y tengamos cuidado con esto, porque también se puede cauterizar en el cristiano. ¿Sí? Dios nos ha regenerado, pero puedo regresar a prácticas de pecado. Puedo de nuevo decirle sí, poco a poco, sí, sí. Y al rato ya regresé, mi conciencia se volvió a endurecer y ya regresé a práctica de pecado. Gracias a Dios que si somos hijos, nuestro Padre nos disciplina cuando estamos en pecado. Pero tengamos cuidado con eso. O sea, aquí es donde les confieso, o sea, el Señor me llevó a revisar áreas de mi vida y vi una y dije, estoy mal en esto, no lo había visto. Y le estoy pidiendo al Señor que me ayude a salir de eso. Hagan lo mismo. Revísense. ¿Sí? Vean áreas en las que han dicho sí al pecado, sí al pecado, sí al pecado. Que el Señor te muestre si ya hay dureza de corazón. Arrepiéntete. Pídele que te dé tu gracia. Si eres un hijo de Dios, puedes hacerlo. El Señor nos da de su gracia. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, gracias a Dios porque Él ha abierto, ¿qué? Nuestros ojos, ¿verdad? Nos ha quitado el entendimiento entenebrecido. Ha quitado la vanidad de nuestra mente. ¿Qué es la vanidad de nuestra mente? No considerar a Dios. Ahora, ¿qué nos ha dado? Una esperanza viva. Vean todo, o sea, ahora que esperamos el regreso del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, cuando leemos los mandatos de Dios, somos movidos a revisarnos y corregir. El Señor nos mueve a eso. ¿Por qué? Porque nos ha dado una nueva disposición. Y podemos atender la advertencia. ¿Cuál es la advertencia? No conformarnos, ¿qué? Al mundo. No seguir comportándonos como ya nos comportamos alguna vez. No, ya no. Y si Pedro nos lo advierte, es porque es una posibilidad. Podemos regresar a eso. Estemos alertas. Estemos sobrios en nuestra mente. ¿Sí, mis hermanos? Ocupémonos en nuestra salvación con temor y con temblor. Pasemos ahora al mandato. Vimos la advertencia. Ahora veamos el mandato. Dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Estamos dentro del punto 2, ¿verdad, mis hermanos? Dentro de las demandas de una vida de santidad. No conformarnos al mundo. ¿Y qué? ¿Qué sí tenemos que hacer? Ser santos en toda nuestra manera de vivir. Pero inicia diciendo esto. Como aquel que os llamó es santo. Quien nos llamó a santidad fue Dios mismo. Dios es santo, sin pecado, es justo. Y con todo en que merecíamos su ira por nuestros pecados, Él nos llama a santidad. No solo nos perdona, sino que nos da ahora una herencia incorruptible, inmarcesible, inaccesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Sí? Ese llamamiento que habla aquí es un llamamiento que conocemos como el llamamiento eficaz. Es un citatorio divino que llegó a tu vida. Es un citatorio divino que tú no podías no atender. Porque en ese citatorio llegó la gracia, ¿para qué? Para que le pudieras obedecer. ¿Sí?
Así como Jesús gritó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto de días resucitó, así nosotros. Cuando el Evangelio nos fue predicado, recibimos ese llamamiento eficaz y pasamos de muerte a vida porque escuchamos con claridad la voz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto, sed santos, porque el que os llamó es santo, nos lleva de nuevo a ver que la gracia de Dios que llegó a nuestras vidas. Nos lleva a reflexionar en ese gran plan de redención que Dios decretó desde la eternidad. En ese gran plan lleno de sabiduría por el cual su justicia al perdonar pecadores no se vio afectada. ¿Por qué? Porque su ira la descargó ¿en quién? En su Hijo inocente. Por eso Él es el justo, el que justifica. Por eso nos puede perdonar. Yo llegué a salvación porque Dios me llamó. Dios me apartó. Dios me santificó. Es la obra de Dios. Y nos dice algo que tiene sentido para nosotros. Aquel que os llamó es santo, entonces sed también vosotros santos. Y agrega algo, en toda vuestra manera de vivir. Si nos decimos ser cristianos, la santidad no es una opción para nosotros, ni tampoco es selectiva. ¿Qué quiere decir? El lunes me comporto santo, el martes no, ¿verdad? Cuando estoy aquí me comporto santo y cuando estoy allá en mi trabajo en México, allá no me comporto santo, allá nadie me ve, no. Santos en toda nuestra manera de vivir. O sea, no puede haber un área de nuestra vida en la que no se aprecie nuestro cristianismo, ¿sí? No puede haber un área de nuestra vida en la que no mostremos que somos hijos obedientes. No solo cuando alguien nos está viendo, sino principalmente cuando nadie nos ve, ¿no? Entonces debemos ser santos en todo. Y de nuevo, hermanos, que Dios nos ayude. En mi caso, debo ser santo en mi matrimonio. ¿Sí? Debo ser santo en la crianza de mis hijos. Tenemos que ser santos en nuestro trabajo, en nuestras pláticas, cómo platicamos, cómo nos vestimos, con nuestras amistades, con quién me frecuento. No quiere decir que dejemos de tener nuevos amigos o amigas, pero ¿para qué? Para poderles compartir el Evangelio. Pero si tengo una amiga inconversa o amigo inconverso con el que me gusta estar frecuentemente con él, debo de revisarme. En nuestro entretenimiento, en el uso que le damos a nuestros bienes, a nuestro dinero, a nuestro tiempo, en el uso que le damos a las redes sociales, en la manera en que tratamos a personas del sexo opuesto. Tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Revísate, cada quien que se revise aquí. Yo no me puedo permitir ser un mentiroso en mi trabajo. ¿Por qué? Por la gracia que llegó a mi vida. ¿Sí, mis hermanos? Si yo, por gracia, Señor, tengo un negocio, yo no me puedo permitir entregar algo defectuoso. No puedo hacerlo. No puedo cobrar más por mi trabajo. No puedo pagar menos a mi trabajador. Sí. Debo evangelizar. Debo discipular. Debo conocer más a Dios para poder amar más a Dios, para poder reflejar la imagen de Dios, para que otros, poder llevar a otros al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El cristianismo afecta todo lo que somos, toda nuestra manera de vivir en todo tiempo. Para eso fuimos llamados, para eso fuimos escogidos, para eso fuimos santificados, para eso fuimos salvados, para ser santos, para ser obedientes. ¿Sí? Si decimos que creemos en un Dios que es el creador de todo el universo, que está en control de todas las cosas, ¿sí? Entonces debo de creer que Él tiene autoridad sobre toda mi vida, sobre todos mis bienes, sobre todo mi tiempo. Y debo entender que su voluntad para mi vida es la mejor voluntad posible. Debo entregarme todo a Él. Yo sé, hay muchas áreas en las que no lo hacemos.
muchas áreas en las que le decimos, aquí sí, pero en esta área no. Aquí no te metas en esta área. Que el Señor nos ayude a entregarle todo nuestro ser a Dios. Todo. Entonces, hasta aquí, mis hermanos, hemos visto el fundamento de nuestra santidad. ¿Cuál es? Somos hijos de obediencia. Hemos visto cuáles son las demandas de nuestra santidad. No conformarnos al mundo y ser santos, obedientes, como aquel que nos llamó es santo, en toda nuestra manera de vivir. Y para terminar, veamos el modelo para una vida santa. Dice el versículo 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. O sea, vean, hermanos, aquí está citando Levítico. En Levítico, el tema de Levítico es la santidad. Y esta frase, sed santos porque yo soy santo, se repite 3 veces en Levítico. Entonces aquí Pedro, miren, cuando los autores del Nuevo Testamento citen citas del Antiguo Testamento, lo que Pedro quiere es que vayamos al Antiguo Testamento y ¿qué creen? Que leamos todo Levítico, para que Dios nos muestre todas las áreas en las cuales el Señor necesita santificarnos. Es la primera cita del Antiguo Testamento que aquí hace el apóstol Pedro, citando Levítico, sed santos porque yo soy santo. Pero aquí lo que vemos es que la santidad de Dios, o sea, su misma santidad pone en nosotros la demanda para ser santos. Pero también su misma santidad define para nosotros lo que es ser santo. ¿Sí me explico? Es decir, la santidad de Dios pone en nosotros, lo voy a decir así, el deber de ser santo. Pero la misma santidad de Dios pone en nosotros, vemos el cómo ser santos. Dice Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué pasaje? Sed imitadores de Dios como hijos amados. O sea, aquí la palabra para imitar es una palabra que es mimetés, donde viene nuestra palabra mímica. ¿Qué es mímica? Es copiar los gestos de una persona, su forma de caminar, de hablar, de gesticular. O sea, nuestro modelo de santidad es Dios mismo. Por eso es importante entender lo que veíamos en la primera hora. Que en la ley de Dios, ¿qué es lo que vemos, mis hermanos? El carácter mismo de Dios. Yo obedezco la ley de Dios porque es mi anhelo ser transformado a la imagen de mi Señor Jesucristo. Y Dios me deja ver su carácter en sus mandamientos. ¿Sí? ¿Cómo yo imito a Dios? Obedeciendo sus mandamientos. La ley moral. Qué sabio es nuestro Señor. La ley moral es perfecta. En 10 mandatos nos da, vean, o sea, es el carácter de Dios, la sabiduría de Dios, un Dios que es infinito, eterno, santo, 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 trascendente. Nos deja en 10 mandatos, nos deja ver su carácter, para que lo podamos, ¿qué? Imitar. ¿Cómo? Obedeciendo la ley de Dios. Por eso dice el salmista, ¿cuánto amo la ley de Dios? ¿Por qué? Porque es el carácter de Dios mismo. Amamos la ley de Dios porque en la ley vemos el carácter de Dios. Queremos obedecer la ley de Dios porque queremos ser como Dios. Queremos ser portadores de la gloria de Dios. Y Él ha hecho todo en nosotros para poderlo hacer. Amar la ley de Dios, obedecer la ley de Dios, no es ser legalista. Es ser un hijo obediente. Es ser un hijo que ama y obedece a Dios. Amén. Que el Señor nos ayude en eso. Entonces, cada vez que veas las Escrituras, encuéntrate con el carácter de Dios. ¿Para qué? Para que Dios te lleve a ¿qué? A imitarlo. A imitarlo. Es lo que nos está diciendo aquí.
Y el Señor me llevó a un texto en el cual todos necesitamos de su gracia para poder imitarlo. Mateo 5, 43 al 47. Lo voy a leer. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Él está corrigiendo falsas enseñanzas de los fariseos y les está dando la enseñanza correcta. No está diciendo que la ley moral tenía un defecto. La ley moral es que perfecta, pero la estaban enseñando de una manera incorrecta. Y les dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, los gentiles, los que no tienen a Dios? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Cuando escuchamos un mandato como esto, mis hermanos, solo podemos dar gracias por nuestro Señor Jesucristo. El único que cumplió, que obedeció con todo. El único que aún nosotros siendo sus enemigos, Él nos amó al punto de dar su vida por nosotros. El único que cuando lo estaban clavando en la cruz oró por los transgresores. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fuimos enemigos de Dios, pero Él nos amó y entregó su vida por nosotros. Y en esto descansamos, en que nuestro Señor Jesucristo cumplió toda la ley y por su obra es que nosotros hemos sido justificados, perdonados. Ya no hay culpa en nosotros, por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y agrega en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que el Señor nos ayude, que nos dé de su gracia. Este es un verdadero cristiano, mis hermanos, se deleita en todo aquello que es nuestro Dios. Y es lo que queremos reflejar en nuestra vida. La santidad de Dios, vean. La bondad de nuestro Padre Celestial. Solo es posible por la obra que Él hace en nosotros. Amén. Entonces un cristiano está llamado a amar e imitar a Dios. ¿Sí, mis hermanos? Vamos ya a concluir. Entonces Pedro ya nos dijo en estos versículos que tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es? Amar, obedecer a Dios, independientemente de las circunstancias por las cuales estemos atravesando. ¿Por qué? Porque somos hijos de obediencia. El Señor ha hecho una gran obra en nosotros, ¿sí? Ya nos dio esa capacidad para amar y obedecer a Dios. Nos dio un nuevo corazón. Su Espíritu Santo en nosotros. Escribió su ley en nosotros. Con todo no significa que seamos perfectos. Estamos en un proceso de ¿qué? De santificación. El pecado todavía mora en nosotros. El pecado se opone a que hagamos la voluntad de Dios. Pero hay eso, hay una lucha en nosotros. Debe verse esa lucha en nosotros. ¿Sí? Y debemos siempre estar conscientes de todo lo que Dios ya hizo en mi vida para saber que por lo que Él hizo puedo obedecer. Y mientras obedezco, seguir rogando por su gracia para que me ayude a obedecer. Amén. Pues mi hermano, aquí una pregunta quizás para todos es, ¿piensas que te hace falta algo para que puedas obedecer a Dios? ¿Qué más nos haría falta para que podamos crecer en santidad? Gracias a Dios, ¿verdad? Porque el Señor nos ha hecho ¿qué? Hijos de obediencia. Ha puesto en nosotros todo lo necesario para que le podamos obedecer. Entonces comportémonos como eso, como lo que somos, conforme a nuestro llamado. Somos llamados a ser santos.
Y ya cierro aquí rogándole a aquel que esté aquí que no conoce al Señor Jesucristo, que ha escuchado de todo esto y él dice, bueno, esas cosas yo aún no las vivo. Sí, o sea, quiero que entiendas que tu problema principal no es esa falta de trabajo, o esa enfermedad, o esos ataques, es tu pecado. Tu problema principal es tu pecado, no tu enfermedad, no tus dolores. Si estás sin Cristo, tu problema principal es tu pecado. Tu pecado te tiene separado de Dios. Tu pecado te tiene bajo la condenación de Dios. Dios es justo. Él viene por segunda vez a juzgar a vivos y muertos. Su regreso es inminente. Jesús viene pronto. Te ruego que te arrepientas y creas en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No estás aquí escuchando esto por casualidad. El Señor te trajo aquí, te está hablando la voz de Cristo, no es la voz de Guillermo, es la voz de Cristo. Atiende el llamado. Si aún no te has arrepentido, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y podrás deleitarte, podrás tener el gozo de obedecer como lo tenemos nosotros. Podrás compartir con nosotros el gozo de obedecer a nuestro Padre Celestial. Gracias a Dios, ¿verdad? Nosotros. Gracias a Dios por eso. Somos hijos de obediencia por la gracia inmerecida que llegó a nuestras vidas. Cerremos. Bendito Padre, gracias por tu palabra, Señor. Verdaderamente, Señor, nos dejas en nuestras manos tan grande tesoro. Gracias también por esa incapacidad, Señor, que hace sentir al que está aquí enfrente de poder abrir y exponer tu escritura santa, eterna, tan llena de sabiduría, Señor. Por eso yo ruego que tu Santo Espíritu sea el que haya enseñado, Padre, en esta hora. Que tu Espíritu Santo sea aquel que haya movido al arrepentimiento, aquel que haya movido a la obediencia, aquel que haya movido a la santidad. Síguenos ayudando, Padre. Gracias por las benditas promesas que ya tenemos. Tú nos prometes que nos perseverarás en santidad hasta el día de Jesucristo. Nos prometes que cuando Cristo venga recibiremos un diluvio de gracia. Seremos glorificados completamente. Ya no lucharemos con este cuerpo de muerte. Te veremos cara a cara. Nos gozaremos de ti por toda la eternidad. Ese es nuestro anhelo. Por eso tu esposa, tu iglesia te dice, Jesús, ven pronto. Mientras tanto, Señor, muévenos a vivir como hijos obedientes. Muévenos a seguir trabajando para tu reino. Ordena nuestras prioridades. Ayúdanos a ser santos en toda nuestra manera de vivir, como aquí nos has exhortado. Padre, te ruego, Padre, que tu palabra verdaderamente haga la obra que tiene que hacer en nuestros corazones, Señor. Y si es tu voluntad, trae aquí nueva vida. Si es tu voluntad, que tu soplo soberano regenere, ¿sí? Que traiga vida en estos muertos, si es que es tu voluntad, Padre. Te lo rogamos, Padre. Te lo rogamos, Señor. Y gracias, Padre, por tanta bendición que ha llegado a nuestras vidas en nuestro Señor Jesucristo. Amén.